esta situación de riesgo, lo único que tenemos a mano hoy en día es la prevención. Y la prevención hablando de 4 pilares. Lo que es el distanciamiento social, que después vamos a explicar específicamente de qué se trata, los protocolos de trabajo y la capacitación de la gente, y desde el punto de vista de la capacitación hablamos de lo que es la disciplina operativa y el apego a las normas. Esto es súper importante porque podemos tener excelentes protocolos pero que no se cumplan, con lo cual no tenemos protocolo. Vamos a hablar específicamente de la limpieza y sobre todo de la desinfección. Vamos a hablar de los métodos, de los mecanismos y de las opciones, diferentes opciones que tenemos hoy en día para desinfectar, vigentes en el mercado, y vamos a hablar del plan de emergencia, pero del plan de emergencia del día después. Y más adelante les voy a explicar por qué yo lo llamo del día después. Parte de la capacitación es permanentemente estar hablando de qué es ¿Se escucha? Ahí sí. Ok. Se transmite de persona a persona, se transmite a través del flux, que son las gotitas que emanamos cuando hablamos, cuando tosemos o cuando estornudamos. Por eso hay que tener muy presente el protocolo para toser con el codo, para estornudar con el codo, utilizar elementos descartables para limpiarnos la nariz, la boca, los ojos y desecharlo adecuadamente. Y luego, a través de este flux, sabemos que esas partículas van a quedar en la superficie en la que hayan caído. ¿Cuánto tiempo? Bueno, depende de qué superficie. En metales pueden ser 5 o 6 días, en otros pueden ser 2 o 3 días, pero es un virus que tiene una vida media bastante larga como para posibilitar el contagio entre personas. Hablando de lo que es la prevención específicamente, yo acá les traigo el modelo de causa y efecto, o el del queso suizo, o el de también se lo conoce como las fichitas de dominó, en el cual nosotros, sacando uno de esos layers, o impidiendo que se alineen esos agujeritos, o sacando una ficha de dominó, estamos sacando la potencialidad de la ocurrencia de la enfermedad. Y en el peor de los casos, esta enfermedad, en el 3 al 5% de los enfermos, termina siendo una fatalidad. ¿En quiénes? Bueno, en quienes tienen una preexistencia en su salud, ¿no? Sabemos que son adultos mayores con factores de riesgo. Pero, ¿cuál es el punto más importante? El punto más importante es que nosotros, a través de acciones concretas, continuas, metodológicas y sistemáticas, tenemos que eliminar, remover, colocar barreras, impedir que estas fichitas se alineen y en definitiva el virus llegue a nuestra gente, todos juntos y en todo momento. Después vamos a hablar, les voy a explicar por qué hago esta salvedad. Sabemos que lo más preventivo, si se me permite la expresión, es la vacuna. Esa vacuna va a tardar un tiempo en llegar, con lo cual tenemos que hacer cosas antes de que esa vacuna esté para comercializarse. El distanciamiento social, la higiene de manos, la utilización de los protocolos de limpieza, los elementos de protección personal, la concientización y la capacitación, y en caso de que se presente alguna sospecha, el testeo clínico, el seguimiento de los casos, el informe de los casos a las autoridades gubernamentales y tener un correcto plan de emergencia es parte de ese protocolo que nosotros tenemos que implementar y tiene que ser un protocolo vivo. ¿Qué quiere decir esto? Es un tema que es muy cambiante. Como saben, al principio se hablaba de una distancia social de 1 metro, después de 1,5 metros. Ahora está legalizado en 2 metros. Los protocolos y algunas legislaciones todavía hablan del 1,5 metros. Entonces, son cosas que son muy cambiantes. Los científicos están aprendiendo todavía, entonces nos están enseñando con
a medida que ellos van aprendiendo, con lo cual tenemos que estar permanentemente ayornándonos, entendiendo, actualizando y capacitando a nuestra gente en las situaciones nuevas que se están descubriendo día a día. Teniendo en cuenta la jerarquía de controles para atacar esta causística de riesgos, como habíamos hablado, nosotros tenemos que trabajar en la seguridad antigua, decíamos siempre, en el top de la pirámide. Hoy en día tenemos que trabajar absolutamente en toda la pirámide con la misma importancia. Sabemos que están trabajando en la vacunación, tenemos que trabajar en la distancia física, tenemos que trabajar en la posibilidad de otorgar teletrabajo a quien lo necesite, el 50% de la dotación, trabajar en los turnos de trabajo, trabajar con los controles de ingeniería, donde las barreras físicas y los procesos de desinfección, que son absolutamente importantes y relevantes en este momento, forman parte. El control administrativo, como yo les había hablado, de los protocolos y el cumplimiento de los protocolos, que esto es importantísimo, la capacitación, la comunicación y obviamente los elementos de protección personal, que como su nombre lo indica, son personales, no se pueden intercambiar, cada uno tiene que tener su máscara, su barbijo, su protección facial, sus anteojos, no pueden ser intercambiados turno a turno ni persona a persona. ¿En qué nos basamos? Fundamental en un análisis de riesgo. No todos vamos a tener exactamente los mismos elementos de protección personal, las mismas situaciones, el mismo grado de capacitación en algunos aspectos. Sí hay un común denominador para todos, que es la legislación. Todos tenemos que estar con la máscara o el barbijo o la protección facial, que hoy es obligatoria en todo lugar y en todo momento, por ley, y la sensibilización. Todo el mundo tiene que saber de qué se trata la enfermedad y cómo se transmite el virus, y cómo poder prevenirla. Distancia social. Esto es importante entender la curva. Esto significa que de aquí a unos cuantos meses adelante, 6 meses aproximadamente, todo el 90% de la población, 80% de la población, vamos a tener contacto con la enfermedad. Vamos a tener contacto con el virus. Mayor medida, menor medida, asintomático. Hola, se perdió el sonido. Sí, un minuto, por favor. Creo que ahí estamos retomando. Un minuto que ahí retomamos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Débora, sí, ahora sí. Y con algo de eco, Débora. A ver. A ver ahora. ¿Se escucha? A ver, de vuelta, por favor. Hola, hola, ¿se escucha? Perfecto. Ok, seguimos. Entonces, distancia social, la idea es, hay que seguir con la distancia social para evitar que todos estemos enfermos o sintomáticos o con necesidad de ir al servicio médico o a la asistencia de salud, todos juntos en el mismo momento. Protocolo. Distancia social, dijimos 2 metros. Distancia social, 2 metros, bien clarito en los pisos, en las paredes, marcas, para explicarle a la gente dónde la gente tiene que pararse para mantener esa distancia.
en los comedores, en las oficinas, en lugares de esparcimiento, minimizar la concurrencia, la dotación bajarla al 50%, y nuevamente indicar dónde la gente sí puede estar o dónde la gente no puede estar. Y lo último que estamos viendo, bueno, es una cantina, un restaurante de una organización, de fábrica, donde estamos indicando también que hay el 50% de la población y sentados de diferentes maneras, ¿no? de maneras específicas. Cuando la distancia social no podemos hacerlo porque el proceso no lo permite o el espacio físico no lo permite, tenemos que colocar acrílicos o alguna manera, alguna cuestión, alguna separación física, algún control de ingeniería para evitar que ese flux pase de persona a persona, que esas gotitas pasen de persona a persona. Educación y comunicación. Educación y comunicación es, de vuelta voy a decirlo, permanente. El protocolo lo escribí, el sindicato dio el ok, la empresa dio el ok, la autoridad de aplicación dio el ok, lo comuniqué a la gente y lo guardé en un cajón, el protocolo no fue comunicado. El protocolo es un documento vivo, tiene que ser permanentemente revivido, comunicado, compartido con la gente. Podemos usar videos, podemos usar WhatsApp, comunicaciones, mails, webinars, carteleras, las famosas charlas de 5 minutos, folletería, lo que se les ocurra, pero la gente tiene que estar permanentemente alerta y comunicada sobre este tema, y sobre qué estamos haciendo. Protocolos de limpieza y desinfección. Aquí es donde más nos vamos a detener. Ingreso. Protocolo de ingreso, además de rastrear también cómo es que la gente llega a nuestro lugar de trabajo, si la planta puso micros, quién viene en cada micro, dónde se sienta la persona, si la persona está tomando el micro, obviamente sin síntomas y sobre todo sin fiebre, sin temperatura, hacer un control de salud previo a que la persona esté ya en destino o en viaje a la organización es sumamente importante, porque tener una persona con algún síntoma en el ingreso a la planta o a la fábrica o al comercio o a la organización es un problema. Ya in situ, en el lugar de trabajo, podemos ofrecerle a la persona una desinfección de los zapatos, de la suela de los zapatos, tomar la temperatura a través de un termómetro, cámaras termográficas, ahora hay cámaras que inclusive hasta detectan la presencia de barbijo, hacer la declaración de salud al ingreso de la organización y la sanitización de manos. Eso es como mínimo para un protocolo desde la casa, digamos, hasta el ingreso a la operación. Los protocolos de desinfección. Definir procedimientos estrictos y claros de sanitización y desinfección. La frecuencia y la lista de chequeo. Esto quiere decir, ¿qué hago cuando termino la jornada laboral? ¿Qué hago cuando termina la semana? ¿Qué hago cuando termina el turno? ¿Qué hago los fines de semana? ¿Qué hago si se produce un positivo? ¿O tenemos un sospechoso de positivo? ¿Qué productos estamos utilizando? Productos que sean seguros para las personas, para las instalaciones, aprobados, que tengan un mínimo o cero impacto ambiental. ¿Qué métodos de aplicación voy a disponer de esto? ¿Cuán efectivos y eficaces son? Obviamente, el entrenamiento del personal, porque todo el personal tiene que desinfectar su puesto de trabajo, además de que yo como responsable tengo que hacer la desinfección integral del lugar de trabajo. Y luego la verificación de resultados, que es sumamente importante para saber si lo que yo estoy haciendo está siendo satisfactorio. ¿Qué hay en el mercado? Y me voy a empezar a apurar. ¿Qué hay en el mercado? En el mercado hay alcohol 70-30, hay soluciones de hipoclorito, hay soluciones con amonio cuaternario, hay soluciones con peróxido de hidrógeno, y hay una molécula, que es un polímero, que se llama polihexametilenguanidina, clorhidrato, que es el producto que yo les voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué diferencias tienen los desinfectantes tradicionales que podemos encontrar en el mercado con este polímero?
En principio, el poder de acción es sumamente eficaz, es estable, es de efecto prolongado, no reacciona frente a condiciones climáticas, no reacciona frente a la luz ultravioleta. Algo que es muy bueno es la nula corrosión, no afecta mis equipos, no afecta botoneras, no afecta utensilios que estemos trabajando cotidianamente, como puede ser un monitor, una computadora, una tablet. No tiene corrosión, muy bajo efecto de toxicidad, no presenta toxicidad aguda a lo que es inhalación y a lo que es contacto. La aplicación es sumamente versátil porque puedo aplicarlo de todos los métodos que se me ocurra. Si necesito hacer aspersión, si necesito hacer trapeado, si necesito inclusive hacer un enjuague en un piso o pasarlo como último procedimiento a la limpieza de pisos con las lavadoras que tenemos comúnmente. Desde el punto de vista de la seguridad industrial es de muy bajo riesgo, desde su manipulación, su almacenamiento. Como les había contado, no tiene reactividad con otros elementos, con lo cual no tengo una incompatibilidad química, no manchan la ropa, no decoloran, no necesitamos condiciones especiales de almacenamiento, no es inflamable. Y como les dije, tiene una volatilidad muy baja, con lo cual tiene un efecto prolongado, que esto es una diferencia muy importante porque el producto puede ser observado desde el punto de vista de utilización de unas tiras reactivas que viran a un color violeta y que indican la presencia del polímero en la superficie que yo desinfecté. Que este es una cuestión distintiva única, porque con el resto de los productos que estábamos hablando no hay posibilidad de hacer este control visual. ¿Por qué el PHMG? Bueno, ¿por qué es tan eficaz? ¿Por qué es tan diferente? Por su mecanismo de acción. El mecanismo de acción que tiene es una acción eléctrica sobre la membrana, en este caso del virus. Estamos hablando específicamente de un virus, pero tiene una acción de amplio espectro porque también desinfecta o elimina bacterias gram positivas, gram negativas, tipos de virus como por ejemplo VIH, por ejemplo hepatitis. También es efectivo en hongos, en bacterias, en esporas. Pero bueno, para no hacerlo tan amplio, voy a ser específica con respecto a lo que es el SARS-CoV-2. Es efectivo contra este virus. Como les había dicho, bueno, es de baja toxicidad dermal y oral, no es alergénico, esto también es importante, no produce dermatitis de contacto como por ahí puede producir algún oxidante fuerte, el cloro, el alcohol. Es libre de cloro, es libre de alcohol, de solventes, de metales pesados, no es corrosivo como les había mencionado, que este es un punto hiper importante porque ya se están reportando problemas de pequeñas corrosividades en tableros, en botoneras, en equipos sensibles. ¿En qué productos está presente este polímero, este PHMG? Bueno, está presente en principio en productos desinfectantes. ¿En qué productos desinfectantes? Básicamente yo les voy a presentar y les voy a hablar de 3 productos. De Bioplan 2... ¿Se escucha? Sí. De Bioplan 250H, que es un desinfectante de superficies, como les conté antes, tiene habilitación y certificado ANMAT, y lo importante, o para destacar, es que a la fecha es el único que está indicado por ANMAT, y así lo van a ver en el rótulo. Yo les puse el gráfico del rótulo que ustedes van a poder apreciar en los bidones, que es efectivo para inactivar el virus. Disculpe, Débora, ¿usted está compartiendo una pantalla? Sí, señora. Sí, sí. Ah, porque yo no la puedo ver. Sí. Se ve, Gabriel, la pantalla, perdón. Sí, sí. Se ve perfecto, se ve. Tal vez no la encuentra en la pantalla, pero se ve bien. Ok. Bueno, como les contaba, también está el producto Hygisoft B20, que es un producto que tiene la misma concentración de PHMG,
pero este es aprobado por SENASA y específicamente para la industria alimenticia. Y el jabón, Hygiene Soft Soap, que está también obviamente aprobado por SENASA, y es un jabón líquido en base acuosa que es de contacto directo con las manos, ¿no? Para lavar las manos. Lo importante también es que, como les comentaba, es amigable con el medio ambiente, sobre todo también porque la dilución a la que se usa es una dilución muy baja, son soluciones que se preparan al 1 o 2% según el plan de desinfección y de sanitización que se haga en cada lugar. Como les contaba, se puede aplicar por trapeado, por rociado, por aspersión, o rociado que es lo mismo, niebla, puede ser por inmersión. Se puede utilizar en cualquier tipo de superficie, incluidos textiles. Por ejemplo, en una gran sala donde hay una alfombra, se puede rociar la alfombra porque no la va a deteriorar, no le va a dejar olor, no la va a manchar. Acá un poco, bueno, las aplicaciones. ¿En qué aplicaciones podríamos utilizarlo? Sobre todo el Bioplan 250, que es para todo tipo de superficies. Industrias y depósitos, en escuelas, en universidades, en el transporte público o privado. Nosotros habíamos hablado de que en provincia de Buenos Aires las empresas de alguna manera están obligadas a darle el transporte seguro a los operarios. Entonces, bueno, ¿cómo me garantizo yo de que esa persona en ese transporte venga protegido y cuidado? Bueno, también tengo que tener un plan de sanitización, o en todo caso pedírselo a mi transportista y verificarlo yo como responsable o corresponsable de que se esté cumpliendo y de que sea efectivo. Esto se puede utilizar también en edificios públicos, en espacios públicos, en barrios cerrados, en clínicas, en centros de estéticas, en aerolíneas y embarcaciones. Y un poco aquí abajo yo lo que les muestro son 4 fotos de 4 tipos de aplicación. ¿Sí? Lo que es el trapeado, o tal vez hoy mal dicho trapeado porque se están utilizando paños que son descartables, pero bueno, digámosle trapeado cariñosamente. Lo que es el mopeado, spray, y el último es una foto de un fogging. Yo ahora les voy a poner un videíto, esperemos que la tecnología nos acompañe, muy cortito de 1 minuto, donde vamos a ver aplicación específica de este Bioplan 250 en spray y en fogging. A ver si tenemos la suerte de que lo pueda compartir y que lo puedan ver. Ahí me avisan si lo están viendo, porfa. Bueno, acá lo que estamos viendo es la aplicación por aspersión del Bioplan 250H en un auditorio. Hay sillones de cuero o cuerina, y se está aplicando la solución al 1%, que es diluida en agua blanda. Acá es un fogging en una oficina. Lo que pueden ver es que están las computadoras, los teléfonos, los papeles, es como que un viernes se fueron todos y luego entró una persona a hacer la desinfección. Y aquí es otro tipo de fogging, también en un depósito, donde hay una persona que está utilizando una máquina manual en este caso, y haciendo el fogging en un caso de un posible positivo. Vamos a volver a la... ¿Lo pudieron ver bien? Perfecto. Súper. Volvemos ahí a la presentación para que quede un poco más gráfico. Estamos viendo acá diferentes opciones de utilización. Acá estamos viendo que se está utilizando en este caso es un transformador. Obviamente todo lo que se aplica con agua o con cualquier cosa que es conductiva, saben que tiene que estar absolutamente con tensión cero, tiene que estar todo absolutamente desconectado para que puedan trabajar de manera segura. No nos olvidemos que es en base acuosa. Aquí tenemos también aplicación de fogging, aquí tenemos aspersión, aquí tenemos una persona que está en una máquina de trabajo donde su trapo para limpiar virutas, etcétera, está embebido en el desinfectante, o sea que está haciendo una remoción, no es una limpieza, está haciendo una remoción de esas virutas, pero al mismo tiempo está ejerciendo un mecanismo de desinfección.
En esta parte de acá estamos viendo en una máquina de foil chiquita, por ejemplo, en un vestuario. Nosotros nos aseguramos con eso de que esas partículas muy pequeñas entren dentro de los lockers, de los vestuarios, y tengamos una desinfección a fondo. Aquí abajo vemos una persona que está siendo trapeado nuevamente con una solución. Esto lo que se puede ver es que al finalizar el día de trabajo uno deja en orden el escritorio haciendo una desinfección de su lugar de trabajo. Esto es un virus o es una pandemia, una situación que requiere del compromiso individual de cada uno. Entonces, no solo tenemos que hacer las grandes desinfecciones, sino que en el día a día, en las tareas pequeñas, en las nuevas reglas de convivencia, tenemos que hacer la desinfección de nuestros lugares de trabajo. No es solamente usar agua y sacar el polvo. Esto es muy interesante, se los quería mostrar, que es el concepto de edificio sano. Acá, esto pasó en Europa, y se hizo un análisis de los contagios que hubo en este caso, que fue un restaurante. El paciente cero es la persona que vemos acá circulada, se sentó en estas mesas que estaban debajo del flujo de aire de un aire acondicionado. Y lo que llamó la atención es que las personas que estaban por fuera de ese flujo de aire, ninguna presentó síntomas ni se contagió. Y todos los que estaban cerca o debajo de ese flujo de aire, todas presentaron, o bueno, en su gran mayoría, como habíamos hablado antes, siempre entre el 80 y el 90% van a desarrollar algún tipo de síntoma, desarrollaron efectivamente síntomas o enfermedad. Entonces, acá lo que hay que tener muy en cuenta es justamente lo que se llama el concepto de edificio sano, ¿no? Cuando prendemos el aire acondicionado, tener conciencia de lo que estamos moviendo ahí adentro también, ¿no? Si ustedes recuerdan los protocolos, sobre todo los protocolos de Provincia de Buenos Aires, hablan de la renovación del aire y del aire fresco, la renovación natural. Justamente prohíben la utilización de la recirculación de aire cerrado. Es un tema porque, bueno, en invierno se siente la renovación de aire fresco por el frío que empieza a hacer, pero bueno, es para tener realmente en cuenta. Plan de emergencia. ¿Por qué traigo el plan de emergencia a charlar acá? Por lo que había comentado antes, entre el 80 y 90% de las personas vamos a tomar contacto con esta enfermedad. No es raro ni difícil que tengamos o algún sospechoso o que tengamos algún positivo en nuestras organizaciones o en nuestras plantas. Entonces, sabiendo que esto va a acontecer, nosotros necesitamos saber qué vamos a hacer sin ningún tipo de duda. ¿Qué protocolo vamos a tener? ¿Qué plan de desinfección? Si fue fehacientemente comunicado al sindicato, si fue fehacientemente comunicado a la autoridad de aplicación, tener esto preacordado con esos 3 actores que son imprescindibles para poder rearrancar lo mejor y antes posible la operación. Entonces, tener muy, muy en claro qué vamos a hacer si se nos presenta en la puerta un posible positivo, si el posible positivo posible positivo, digamos, presenta síntomas dentro de la jornada laboral, si presenta fiebre en la jornada laboral. El protocolo tiene que estar de vuelta escrito, tiene que ser un documento vivo, tiene que estar notificado, tienen que practicarlo, tienen que saber qué hace cada uno y cómo hace cada uno. Y para ir terminando, así ya después dejamos para hacer una charla de preguntas y respuestas, Business Continuity Plan. Tenemos que tener un plan para la continuidad del negocio, teniendo en cuenta el contexto interno, que es cuidar a nuestra gente, cuidarnos nosotros, darles tranquilidad, explicarles qué se está haciendo, mostrarles qué se está haciendo. Por eso es tan importante, por ejemplo, poder con una tirita reactiva mostrarles que lo que estamos poniendo está en esa superficie y no es algo volátil que a la media hora desapareció. Darles tranquilidad. Tal vez han escuchado hablar de los riesgos psicosociales que está trayendo como una de las grandes pandemias post-pandemia esta enfermedad. Estamos realmente con una carga psicosocial, un estrés
bastante importante, entonces esto también amerita que tengamos mucho más cuidado con respecto a la seguridad, con respecto a la salud. La gente está más propensa a cometer accidentes o a sobrecuidarse, y en ese sobrecuidarse nos estamos desprotegiendo. Entonces, tener muy, muy controlado el contexto interno y muy controlado el contexto interno. ¿Qué pasa si tengo un reclamo de un cliente? Saber que todo esto va a traer cortes en las cadenas de suministro o en las cadenas de producción, con lo cual estar preparado para que eso no pase, evitar al mínimo el conflicto con sindicatos, con la sociedad y con las autoridades de aplicación. ¿Cómo? Bueno, siempre preacordando y mostrando lo que se va a hacer, acordando con ellos cómo se va a actuar y quién va a hacer qué cosa en cada instancia. Y sobre todo teniendo en cuenta que si yo todo esto no lo tengo en cuenta, lo que va a pasar es el desprestigio de mi institución, paradas innecesarias de producción, más de las que podemos llegar a tener porque realmente estamos teniendo o atravesando un posible positivo. Sabemos que detrás de las cuestiones o de las acciones administrativas existen las clausuras y las multas, y son multas realmente muy altas, y esto trae pérdidas económicas que, bueno, en un contexto tan difícil como este, a veces se hace de una forma difícil de sobrellevar. Bueno, en principio era eso lo que yo quería contarles. Ahora, primero quiero agradecerles a todos que me hayan escuchado, que hayan estado en esta charla, y ahí sí, abrimos a preguntas. Gabriel. Se portaron bien, ¿eh? Se portaron muy bien. La verdad que es bueno, porque con tanta gente tuve que solo poner algunas veces ahí el silenciar, así que muy bien. Bueno, recibí varias preguntas. Si te parece, yo voy arrancando, y lo mismo me pueden seguir enviando por chat, me parece que es más ordenado de esa manera, ¿sí? Tenemos un tiempito para preguntas. Una que me mandaron ahí varias veces, ahí por privado, hablas de protección con el bioplan. ¿Qué tiempo es de protección? ¿Cuánto dura la protección una vez aplicado? Y te la sumo con otra. Si se puede aplicar sobre tela, ropa de trabajo, sobre qué superficies en particular. Sí, se puede aplicar sobre cualquier superficie, sí, se puede aplicar sobre tela, sobre cualquier superficie. El tiempo de permanencia va a depender de la carga microbiológica que esa superficie esté soportando. Es un producto, es una molécula que preparada, ya diluida inclusive al 1%, tiene una duración muy larga, de 2 años, muy larga. No tiene una fecha de vencimiento o un poder como lo puede ser la lavandina o la solución de cloro o de alcohol, que realmente hay que prepararla y hay que utilizarla en el menor tiempo posible porque inclusive hasta se evapora. No es volátil, con lo cual permanece en las superficies. Lo que pasa que como obviamente el poder desinfectante tiene que ver con la interacción de la molécula con el microorganismo, si hay un alto tránsito de microorganismos, esa molécula se va a consumir más rápido. Pero no es que sea volátil, la molécula no se vaporiza, no se va por acción del ultravioleta, por acción del clima, por acción del tiempo, se va solamente en presencia de los microorganismos. Por eso yo decía que es importante el testigo visual de estas tiritas reactivas, porque lo que se puede hacer es, por ejemplo, a través de un análisis de riesgo, donde yo tengo un alto tránsito, se hace un testeo, se hace un muestreo, y más o menos puedo decir que cada X cantidad de tiempo yo voy a hacer una desinfección. Ahora, si nosotros hacemos hay que estudiar cada caso en particular, ¿no? Pero hablando generalidades, si hacemos una desinfección profunda con una solución al 2% de una superficie importante, una nave de producción, pero luego, como yo les contaba, en el día a día, en la rutina diaria, cada operario va a tener su aspersor y va a higienizar y desinfectar sus herramientas de trabajo, su banco de trabajo, sus herramientas de mano, va a haber jabón desinfectante para que la persona asiduamente pueda también tener sus manos higienizadas. Esa carga microbiológica que está en la zona también va a ir bajando, con lo cual
la permanencia de la molécula va a ser mayor, porque esa carga microbiológica va a ir bajando. Es algo Perfecto. continuo, ese es el punto. Lo que No. tenemos que empezar a cambiar es nuestra concepción de cómo va a ser el día a día hoy, a partir de ahora. La desinfección es algo que se suma a la limpieza al final de la línea, al final del día. Luego de la limpieza hay que hacer una desinfección. En el mientras tanto hay que hacer una desinfección. Tengo el teléfono, tengo la computadora, bueno, tengo que hacer una desinfección de mis herramientas de trabajo. Te hago acá varias preguntas que van saliendo. Voy a tratar de contestar a todos, no, me están bombardeando. Habla de virus, cuando hablas de bacterias, ¿es en general microorganismos? Eso es una pregunta. Y otra es el producto cómo se utiliza, puro, diluido, ¿sí? Sí, yo hablo de microorganismos patógenos en principio, y esta solución es efectiva para virus que son como el coronavirus, que están recubiertos por una membrana lipídica. Hay virus que están recubiertos y virus que no. Esto es efectivo para virus recubiertos, para bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, esporas, y como les comentaba, el virus, estamos hablando del SARS-CoV-2, ¿no? El que produce la enfermedad del coronavirus, pero también es efectiva contra HIV, contra hepatitis. Hay un listado interesante de patógenos. Y se usa diluida, al 1%, y si se quiere hacer una desinfección, por ejemplo, después de un positivo, al 2%, sí, se usa diluido. Buenísimo. Acá varias preguntas, yo te voy sumando de a dos, digamos, porque son muchas. Hablan de, digamos, las aprobaciones ANMAT, si puedes contar un poquito más específicamente, y el tema un preguntón, digamos, que es las cabinas sanitizantes, los túneles, si se puede utilizar, cómo sería. Son productos que están aprobados por ANMAT. Específicamente la línea Hygisoft está aprobada por SENASA, es decir, que está aprobada para la industria de la alimentación específicamente, sí. El Bioplan 250H además es el único desinfectante hasta el momento que ANMAT reconoce como efectivo contra el coronavirus. Y como tal está el loguito en las etiquetas de los bidones de Bioplan 250, que es efectivo contra el virus que produce el COVID-19. Y con respecto a las cabinas, ustedes saben que ninguna solución está aprobada para sanitizar personas hoy en día. O sea, lo que no está aprobado es el producto que va dentro de la cabina para que la gente pase por ahí adentro. La cabina per se no es una idea mala si haces pasar un auto, por ejemplo, por ahí, con una solución de este tipo. Al contrario, es muy eficaz. La idea es esa también, ¿no? Que se saniticen, por ejemplo, las ruedas de los camiones, adentro, afuera, las cabinas. Lo que está en controversia y ANMAT no ha certificado, no ha aprobado, es la solución de estos productos dentro de las cabinas para el uso sobre humanos. Ok, perfecto. Acá una pregunta que hablan de cómo compara con el ultravioleta, ¿sí? que está bastante difundido en la medicina, y te la junto también con otra de cómo hacer para proteger en el transporte al que conduce, ¿sí? Si hay protocolos, cómo deberíamos hacer. Sí, bueno, ¿cómo compara contra el ultravioleta? El ultravioleta es cancerígeno. Obviamente que no puede haber nadie en el momento que se está desinfectando con ultravioleta. No tiene poder residual, es efectivo contra lo que la luz, digamos, ultravioleta ve. Si hubiese, por ejemplo, varias capas, por ejemplo, en el video que yo pasé del depósito, donde hay varias capas de pallet o hay 2 o 3 pallets, lo que se va a desinfectar con el ultravioleta es lo que el pallet ve, o lo que el ultravioleta ve. Lo que está atrás no se va a sanitizar. Entonces, sí tiene una efectividad muy alta para lo que se ve. Sabemos que las energías ultravioletas, las radiaciones ionizantes, tienen un poder cancerígeno comprobado, y no tiene poder residual. Entonces,
Bioplan lo que tiene es poder residual, como yo les había contado, no es tóxico, no produce dermatitis, no produce alergias agudas, eso quiere decir en el momento que se está usando, ¿no? O sea, no produce alergias, y mediante la aplicación de spray sumado con fogging, por ejemplo, yo lo que me aseguro es que no solo la cara visible del pallet contra el pasillo, digamos, estoy desinfectando, sino también todo lo que está por detrás. O sea, tiene un poder mucho más cubritivo que el ultravioleta. Y con respecto al transporte, sí hay protocolos para transporte, hay protocolos específicos. Lo que se está hablando es, obviamente hay que desinfectar absolutamente toda la unidad, y aislar al chofer con una cabina, que puede ser un acrílico, puede ser una cortina de plástico, pero aislar al chofer de las personas que están subiendo al bus, y obviamente tanto el chofer como como las personas que van a subir tienen que utilizar el tapabocas, y todas las personas que van a subir tienen que hacer su registro de salud. Ninguna podría o debería subir o salir de su casa si presenta alguno de los síntomas, ¿no? No solamente lo que es temperatura, sino falta de... Vieron que también está el tema del gusto, del olfato, tos seca, tiene muchos síntomas. Entonces, bueno, ante la presencia de cualquier síntoma o sospecha, obviamente aislarse y llamar al médico en su casa. Okay. Acá tengo varias preguntas sobre el tema de cómo se comprueba. Algo vos comentaste, lo de las tiras, pero capaz que hay que reforzarlo, cómo sabemos si está presente, activo el producto, y algo sobre el acostumbramiento, me pregunto. Sí, correcto. Debido al mecanismo de acción que tiene, lo que tiene de interesante este producto es que no produce acostumbramiento en los microorganismos. O sea, el microorganismo no se hace resistente al desinfectante. Entonces, lo que pasa hoy en día es que nosotros, al aplicar los desinfectantes comunes que tenemos en el mercado, tenemos que hacer rotación. Cada X cantidad de tiempo hay que rotar el cloro por el alcohol por el cuaternario por el peróxido, y siempre, permanentemente hay que ir rotándolo porque los gérmenes empiezan a desarrollar un poder de reacción y de resistencia. Esto no pasa con Bioplan justamente por el mecanismo de acción que yo les comenté, porque trabaja sobre la membrana, la membrana más externa que tiene el germen en este caso. Y desde el punto de vista de cómo se comprueba, el único producto que hoy puede comprobar presencia superficial es Bioplan 250 PHMG. Tiene una tirita reactiva, como la que se mide el pH, por ejemplo, donde se moja en agua, se frota sobre la superficie que desinfectó, y al virar al violeta nosotros podemos comprobar la existencia de la molécula en esa superficie. O sea, es algo súper positivo para lo que es el control y lo que yo les decía, llevarle tranquilidad a la gente y a las autoridades de aplicación que lo que se está aplicando está siendo eficaz porque está permaneciendo en el ambiente. ¿Gaby? Perfecto. Me están preguntando acá sobre temas de compatibilización, digamos, si yo aplico con hipoclorito y luego debería ser la secuencia. El tema es así, claro, el cloro o los detergentes aniónicos, muy aniónicos, desactivan la molécula, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es lavar, por ejemplo, con un detergente, y luego enjuagar, y luego finalizar con este producto para que este producto tenga la eficacia y la persistencia en el tiempo. Pero no haría falta desinfectar con hipoclorito y luego volver a desinfectar con Bioplan, por ejemplo. Yo lo que haría es una limpieza a fondo, porque la presencia de cualquier microorganismo va a reducir el poder residual
de la molécula, porque la molécula reacciona frente a los microorganismos, entonces es una limpieza profunda y luego la desinfección con esta solución. Que ya te digo, haciendo un análisis de riesgo previo y un plan correcto de sanitización y de desinfección, es lo que se va a armar, ¿no? Ver si se hace una primera inicial al 2%, luego se baja al 1%, o directamente es al 1%, eso se tiene que trabajar en cada caso en especial, en particular. Así son los análisis de riesgo. Los análisis de riesgo no son generales, son particulares para cada actividad y para cada tarea. Bueno, perfecto, Débora. La verdad que, bueno, sorry si algo quedó ahí con ganas de preguntar, lo que les pido, digamos, que se escriban. Yo creo que con la cantidad de gente que hubo hoy, indudablemente hay mucho interés. Es un tema de súper actualidad. A mí me encantó cuando Débora me decía que no solo hay... Tengo una pregunta que sí es importante en este momento. Sí, ya que la puse, pero... para saber la eficacia del producto, ¿qué norma o qué ensayos se han realizado? Para saber si realmente actúa contra bacterias o contra los virus. Y de hecho, contra virus no hay ninguna norma por el momento. Sí hay una norma japonesa para las bacterias, solo que me parece que no es muy real, sino que es simplemente a corto plazo, no a largo plazo. ¿Qué normas se han utilizado para ver la eficacia de este producto? Joyce, mira, lo que te puedo comentar es que ANMAT ha recibido por parte de la empresa productora, que esto es importante también comentarlo, es una empresa productora que está situada acá en Argentina, es de producción nacional, y lo que han presentado fueron estudios realizados en la Universidad de Helsinki y en la Universidad de acá de Farmacia y Bioquímica, y ANMAT ha tomado esos test válidos y ha revalidado esos ensayos, dando no solo la aprobación de la certificación, sino también esto que te comentaba, que lo hacen válido, digamos, hacen válido los test para la eliminación del coronavirus. Ok, gracias, Débora. Yo les pediría a los que tienen más consultas, digamos, que bueno, para cumplir un poco con los horarios comprometidos, la sigamos, digamos, en paralelo, no hay ningún problema. Y nada, como estaba diciendo, a mí me gustó cuando Débora me decía, bueno, hay que explicar el cómo, hacer todo el tema de protocolos y cómo volver a la operación, pero también tenemos que explicar cómo hacer, con qué hacerlo. Y yo creo que fue muy completa la presentación, Débora, y bueno, te doy ahí un minuto ahí final para tu cierre y agradeciéndole a todos la presencia y bueno, que estemos en contacto. La presentación y el video de esta charla va a estar subidos al LinkedIn del IPA, del Instituto Petroquímico, así que cualquier cosa lo van a poder ver ahí o revisar ahí. Y bueno, obviamente están ahí los contactos de Débora y del IPA como para seguir en contacto. Débora. Bueno, yo volver a agradecerles a todos la presencia, la escucha, a vos Gaby, a Lipa, a Mario, a Diranza de vuelta, muchísimas gracias. Y es un tema complicado porque estamos todos aprendiendo, o sea, realmente se está aprendiendo, se está analizando lo que se decía hace 15 días, hoy se pone en tela de juicio. Lo que sí podemos saber es que claramente las normas, no solo de convivencia, sino las rutinas diarias de trabajo cambiaron y cambiaron para siempre. Acá nosotros tenemos que no solo cuidarnos, sino empezar a tener una rutina de desinfección, de un trabajo mucho más consciente. Lo que antes por ahí era un lavado, ahora realmente tenemos que usar productos y productos con tecnología, porque no solo el agua y el alcohol van a realmente a manejar o poner en caja una pandemia que es a nivel mundial, ¿no? Tenemos que utilizar tecnología, y como yo les mostraba, por ejemplo, el caso del edificio enfermo, tenemos que ir mucho más allá
de lo que es la convivencia con este virus. Algo que yo no les había mencionado y que se los cuento, tanto en la EPA como en aguas de Río de Janeiro, como inclusive en Buenos Aires, lo que se detectó es la La perdimos a Débora. Esperamos un segundo a ver si se reconecta. Bueno, si les parece, vamos a dar por terminada la charla. Como les dije, va a estar la presentación y la grabación de esta presentación en LinkedIn del IPA, del Instituto Petroquímico, así que los invito a que lo busquen ahí mañana. Y bueno, nada, gracias por la presencia y bueno, estemos en contacto. Ahí volví. Ahí está, Débora. Sí. No sé si se escuchó. Dale, No sé si se escuchó rápidamente que se detectó presencia del virus en los efluentes cloacales crudos, ¿sí? Tanto en EPA, en estudios que se hicieron en EPA, en Estados Unidos, en aguas de Río de Janeiro, y aquí también hay estudios en aguas en Argentina. Entonces, bueno, otro lugar, otro punto ¿cómo se dice?, de atención tiene que ver con la gente que trabaja en las plantas de efluentes, ¿no? Que vos decís, está solo, generalmente 1 o 2 personas trabajan en las plantas de efluentes, pareciera como que el riesgo está acotado, sin embargo, cuidado, porque el riesgo aparece en el efluente mismo crudo. Entonces, bueno, nada, tener en cuenta eso. Muchas gracias de vuelta a todos, fue un placer realmente. Gracias, Gaby. Gracias, Mario. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Chao, Alberto. Chao, Débora. Gracias, buenas tardes. Gracias. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Saludos, Mendoza. Chao, Chao. Gracias, chao, chao. ¿Cómo lo hacemos con el café? Gracias, chao, chao. Chao, gracias. Adiós. Chao. Suerte, adiós. Muy bueno, Débora. Gracias. ¿Cómo va? Ahí están los fanáticos. Muy bien. Acá, otra fanática también. Sí. Ahí está la Número uno. De- Número uno. Feliz. Mi maestra. Para el Ahí pijama. está la hinchada. Muy bien. Muy bueno. Se escuchó. Chao. Buenísimo. Cumplimos con el tiempo y todo. Excelente. Gracias, Fer. Bueno, Gracias, luego- hasta la luego próxima. Chao, Gracias, chao. gracias. Adiós. Dale, Chau, chau. buenísimo. Bueno, Bye. nos vemos. Un beso. Que sigan bien. Chao, chao. Chau, chau.